Es un gusto acompañarlos el día de hoy. Estaremos hablando aquí en su canal Guerrero Abogados del proceso de divorcio en Colombia. Mi nombre es Stephanie Botero, soy abogada especialista en Derecho de Familia de la firma Guerrero Abogados y quería traerles a ustedes esta valiosa información. En Colombia es posible divorciarse, sea de mutuo acuerdo o judicial. Además, no solamente es un proceso para las personas que viven en Colombia. Si tú te encuentras en otro país, digamos que en los Estados Unidos, pero te casaste en Colombia y quieres tramitar el proceso de divorcio, es posible realizarlo así te encuentres en el extranjero. Muchas personas nos consultan porque se quieren divorciar, pero no saben cuáles son los requisitos, qué pueden hacer, cuáles son las causales, y este video del día de hoy les va a dar una luz de cómo poder tramitar su proceso de divorcio. Empezamos hablando sobre el divorcio express o el aquel denominado divorcio de mutuo acuerdo. Este proceso de divorcio se puede tramitar ante un notario. Puede ser cualquier notario del país. También es posible adelantarlo ante un juez. Lo que pasa es que por los despachos estar tan congestionados, el trámite es mucho más simple si se adelanta ante un notario. Solo que ante el notario hay que incurrir en otros costos. Además de contratar un abogado porque se requiere de un abogado experto para poder adelantar este trámite. Si tú con tu pareja llegaron a un punto en el que dicen no podemos convivir más, no queremos seguir juntos, entonces desde ese mutuo acuerdo las partes deciden, nos queremos divorciar, ya no queremos convivir más. Y ahí ya estamos hablando del proceso de divorcio. No es necesario adelantar la liquidación de la sociedad conyugal, pero eso es un trámite que yo siempre recomiendo, porque adelantado el proceso de divorcio, las partes se van a separar y muchas veces ya no se vuelven a ver, pierden el contacto y posteriormente, cuando quieren adelantar la liquidación de los bienes, sea de mutuo acuerdo o judicial, ya no saben dónde está ese excónyuge y ahí va a ser una traba para adelantar el proceso de mutuo acuerdo y ya tocaría hacerlo de forma judicial y eso lo va a hacer incurrir a usted en más gastos. Entonces, mi recomendación, si ya existe el mutuo acuerdo, lo ideal sería adelantar tanto el proceso de divorcio como la liquidación de la sociedad conyugal para que así no tengan que volver a reunirse en un futuro para hacer dicho trámite. Ahora, el proceso de divorcio notarial. Se requieren unos simples documentos. Documentos como cuáles: registros civiles de nacimiento autenticados, registro civil de matrimonio también autenticado con la fotocopia de las cédulas. Si se tienen bienes, posteriormente habrá que determinar de qué bienes estamos hablando. Si estamos hablando de una cuenta de ahorros, si estamos hablando de un carro, una moto, un apartamento, un CDT, cualquier tipo de bien, habría que determinar cuál es y a partir de ahí ver qué documentos se requiere. Como estamos hablando del mutuo acuerdo, entonces las partes van a determinar qué concesiones se van a realizar. ¿A qué quiero entrar con esto? Como las cónyuges están aceptando separarse de mutuo acuerdo, no se fija normalmente cuota alimentaria, a no ser que alguno de los cónyuges determine que quiere ayudar a su otra pareja por un determinado tiempo. Hemos tenido casos en los que alguno de los cónyuges dice, te voy a dar una cuota alimentaria de X cantidad de dinero durante 3 años, pero esto es entre el mutuo acuerdo de los cónyuges. Aquí no hay un cónyuge culpable ni inocente, sino que lo fijan por el mutuo acuerdo a un tiempo determinado y esto queda consagrado en una escritura pública que presta mérito ejecutivo. ¿Qué significa eso? Que en caso de incumplimiento de alguno de los excónyuges en la cuota alimentaria, es posible iniciar un proceso ejecutivo para el cobro de esos alimentos. Ahora bien, se van a dar otras concesiones como un respeto mutuo, que van a tener viviendas separadas. En caso de que existan hijos menores de edad, también se van a fijar todo lo que tenga que ver con ellos, como es la custodia y los cuidados personales, qué padre va a vivir con ellos, los alimentos, esto es, cuánto se va a dar de cuota alimentaria a ese hijo. En caso tal de la educación, normalmente en estos casos hablamos de un 50% cada padre, lo mismo la salud. También el tema de las visitas. ¿A qué significa esto?
Uno de los padres es el que va a tener la custodia y los cuidados de su hijo. El otro padre que no viva con él se le va a fijar unas visitas. ¿Qué tipo de visitas? La que las partes entren a determinar entre ellos. Muchos padres dicen, por mí no hay problema que lo venga a ver todos los días, o no tengo problema que se lo lleve cada 15 días dentro de un horario determinado. Esto normalmente los abogados nos sentamos con las partes y hablamos cada uno de estos temas para que lo tengan supremamente claro. Muy importante, si existen hijos menores de edad y no hay un acuerdo frente a ellos, no es posible el trámite de divorcio de forma notarial, esto es del mutuo acuerdo, dado que ese acuerdo de los hijos menores de edad debe ser enviado al ICBF para su aprobación. Así que si te quieres divorciar de mutuo acuerdo, pero no hay un acuerdo frente a los hijos, pero sí frente al divorcio, el trámite se debe adelantar ante un juez para que él sea quien decrete el divorcio, pero también se hagan unas audiencias para arreglar todo lo que tienen que ver con los hijos. Ahora, si te encuentras en el extranjero y eres colombiano, simplemente se requiere que apostilles el poder que se te va a enviar por parte de tu abogado de confianza y con eso es más que suficiente para adelantar el trámite. Y si eres una persona extranjera pero que se casó en Colombia, solamente se va a requerir que tus documentos vengan apostillados. Ahora bien, también es posible hablar del divorcio en otras causales. En Colombia, lamentablemente, todavía no estamos hablando de un divorcio unilateral. Estamos pendientes a una nueva ley que va a salir, esperemos que pronto, en lo que tiene que ver con un divorcio en el que una de las partes decida no querer convivir más y pueda adelantar el trámite de divorcio. Por el momento solamente tenemos 9 causales de divorcio, entre las cuales encontramos el divorcio de mutuo acuerdo, que es el que les he venido hablando en este video, y también tenemos otras causales. Causales como relaciones sexuales extramatrimoniales. Con respecto a esta causal, es muy importante que ustedes tengan presente lo siguiente. Hay que aprender a diferenciar lo que es una infidelidad y lo que es una relación sexual extramatrimonial. Y esto se los digo con respecto a la prueba que se usa frente a esta causal. Muchas personas nos han contactado y nos dicen, es que yo tengo un video de mi pareja sosteniendo relaciones con otra persona. Lo primero que uno pregunta es, ¿ese video fue tomado bajo la voluntad de esa persona? ¿Esa persona te dio el permiso de tomar ese video? A lo que muchos contestan que no. Esto es una prueba ilegalmente obtenida. No es posible usarla en un proceso judicial. Esto quiere decir que hay que buscar pruebas que no violenten la intimidad de la persona. Eso hace un poco más complejo el tema probatorio, pero no quiere decir que no sea posible. Es totalmente viable, sino que hay que analizar cada caso en concreto. Por lo que hay que aprender a diferenciar la infidelidad a la relación sexual extramatrimonial, que es la del numeral primero del artículo 154 del Código Civil. Así también tenemos otro tipo de causales muy comunes, como lo es la del numeral tercero. Esta causal lo que nos dice es el trato cruel y los maltratamientos de obra. Aquí encaja cualquier tipo de violencia intrafamiliar, sea violencia económica, violencia psicológica, violencia emocional, violencia física. No solamente se requiere de un golpe para iniciar un proceso de violencia intrafamiliar ante una fiscalía o ante la comisaría de familia más cercana. Así que este tipo de causales nos permite probar, por así decirlo, una violencia emocional, en la que un psicólogo a través de un dictamen pueda determinar que X persona está siendo violentada por su cónyuge. En este caso, ese tipo de pruebas es la que utilizamos para este proceso y poder solicitar el divorcio. Y así como esta, hay otras causales, como lo es la embriaguez habitual o también la separación de cuerpos por más de 2 años. Existen causales que son objetivas y subjetivas, dependerá de cada caso en concreto. Si están interesados en este tipo de causales objetivas y subjetivas para hablar de temas alimentarios, me pueden dejar su comentario en este video y próximamente hablaré de este tipo de casos. Ahora bien, se quiere iniciar un proceso de divorcio ante un juez de familia. ¿Qué requiero para esto? Primero, habrá que determinar en qué causal estamos encausados. Esto es, llega una persona a mi oficina y me indica,
doctora o Stephanie, o como ustedes me quieran llamar, yo me quiero divorciar. Entonces yo empiezo a hacer como unas ciertas preguntas. ¿Cómo ha sido su relación con su pareja? ¿Tienen hijos? ¿Qué pruebas tienes? Entonces me va a indicar, es que esa persona me ha violentado durante 20 años, de forma económica y forma física, y los testigos son mis hijos menores de edad, o también los testigos pueden ser vecinos, mis familiares, que se han dado cuenta que en algunas reuniones familiares me ha golpeado, me ha tratado mal, que ha ido a la comisaría de familia, que ha dejado pruebas de ese tipo de maltratos, que ha ido al psicólogo. Todo ese tipo de material probatorio nos sirve para el proceso de divorcio. Entonces, ahí iniciamos el trámite, comenzamos la demanda y hacemos solicitudes al juez. Este tipo de causal, como el maltrato, es una causal subjetiva, lo que incluye que se pueda solicitar alimento-sanción. Es una pretensión que se solicita dentro de la demanda, además de decretar el divorcio. Recuerden que al principio del video les estaba hablando de lo que es el divorcio de mutuo acuerdo, el divorcio notarial, el denominado divorcio expreso. En ese proceso de divorcio les dije que lo mejor es adelantar el divorcio con la liquidación de la sociedad conyugal. Si no se tiene nada, se adelanta en cero. Si se tienen bienes, se procede a liquidar cada uno de ellos de mutuo acuerdo entre las partes. Pero el proceso de divorcio judicial requiere otras cosas. Esto es, aquí solamente estamos hablando del proceso de divorcio. Solamente vamos a entrar a analizar la causal y si existen hijos, vamos a determinar qué va a pasar con cada uno de ellos. Pero no se hace la liquidación de la sociedad conyugal. En este trámite sale una sentencia que decreta el divorcio y posteriormente deja disuelta la sociedad conyugal. Esto es, hasta ahí existió la sociedad conyugal. Lo que sea de ahí en adelante en temas patrimoniales será de cada uno de los cónyuges. Pero ya, si lo que las partes desean es hacer una liquidación de la sociedad conyugal, van a tener que iniciar otro proceso. Puede ser judicial, si no hay un mutuo acuerdo entre las partes para la liquidación, o puede ser notarial. Recomendación en este tipo de casos. Normalmente los procesos de divorcio tienen una carga emocional supremamente alta, pero habrá que buscar lo que es mejor para cada una de las partes. Muchas veces lo mejor para cada una de ellas es un divorcio notarial, un divorcio express, evitar el tener que acudir ante un juez a que sea él quien tome la decisión y que le imponga a cada uno de ustedes. Y por el contrario, hay casos en los que, determinado por el análisis probatorio, uno puede determinar como abogado que la persona le puede ir mejor en un proceso judicial. ¿Qué significa esto? Cuando estamos hablando de causales que se pueden probar, que son subjetivas y que podemos hablar de una cuota alimentaria, porque existen muchos casos en los que la pareja lleva 25, 30 años juntos, quien se desarrolló profesionalmente, trabajó, fue el hombre y muchas veces la mujer tomó el trabajo de ser la ama de casa, de quedarse cuidando los hijos, de atender a su esposo y así durante 20 años, por lo que nunca cotizó una pensión para su vejez. Y después, pasado todos estos años, llega el esposo y le indica que se quiere divorciar, que ya no quiere seguir más con ella. Esta persona va a perder mucha de su estabilidad económica porque lastimosamente dependía 100% de su esposo. No va a tener una pensión, prácticamente va a quedar desamparada. Este tipo de casos lo protege la norma y en caso tal de que se logre probar alguna de las causales de divorcio a favor de esa persona que prácticamente la están dejando, se podrá determinar una cuota alimentaria que va a ser de por vida, que la va a tener que asumir ese otro cónyuge que es el culpable de esa separación. Entonces habrá que analizar cada caso en concreto a ver qué le conviene más a esas parejas, porque por ejemplo, en ese caso que yo les acabo de indicar, esa señora que ha sido ama de casa durante 20 años, a ella no le conviene un divorcio de mutuo acuerdo, porque en un divorcio de mutuo acuerdo su cónyuge no le va a dar nada, él se va a ir, va a desarrollar su vida, va a tener un patrimonio para seguir avanzando y la señora va a quedar sin nada. En cambio, en un proceso judicial se va a poder probar que ella requiere de esos alimentos y muy seguramente el juez se los va a conceder. Así que en este tipo de casos es mejor analizar cada caso en concreto. Así que es un gusto haberlos acompañado el día de hoy.
pueden dejarme sus comentarios en la cajita que se encuentra aquí abajo, contactarnos a los números que ven ahí en la pantalla y nosotros en Guerrero Abogados estamos dispuestos a asesorarlos en cada uno de los temas. Si quieren que hable de otros temas en derecho de familia y derecho civil, nos pueden dejar o sus comentarios o sus preguntas, que muy amablemente yo estaré respondiendo por nuestras redes sociales. Así que por favor, darle like, suscribirse y en una próxima oportunidad estaremos hablando de más temas del derecho de familia. Que tengan un feliz resto de día.